Bueno, alumnos, vamos a ver ahora lo que es el tema de parábola. ¿Ok? La parábola como una construcción geométrica, eh, como una sección cónica, que es algo que ya hemos estado observando, estudiando. Ahora vamos a verlo geométricamente desde la perspectiva de geometría analítica. Vamos a partir de una circunferencia. Esa circunferencia pues necesariamente tiene un diámetro. Vamos a dibujarlo. Esa hacia intersección en dos puntos extremos de la circunferencia pasando por el centro. El radio pues es la mitad, sería un radio más o menos. Vamos a dibujar un radio, perdón. Ahí está el radio. Y ese radio lo vamos a dividir entre dos. Aquí está la mitad. ¿Ok? De tal forma que vamos a llamar a esa distancia que hay del centro a la mitad del radio, le vamos a llamar P. Es un parámetro importante. Y pues si lo observamos así, entonces el radio es 2P. El radio es 2 veces P. ¿Ok? El diámetro sería 4 veces P. ¿Sí? El diámetro, acuérdate que es 2 veces el radio, entonces el diámetro sería 4P. Vamos a dibujar también, vamos a trazar una recta tangente en la base de la circunferencia, de tal manera que a esta recta que es tangente, a esta le vamos a llamar directriz. ¿Ok? Y la parábola va a ser la construcción geométrica, fíjate bien en esta característica. Va a ser una línea curva que va a presentar esta característica. Es continua a esa línea curva, ¿ok? Ahí está. Cuando vimos los cortes del cono, pues nos dimos cuenta que esto se veía así, ¿no? ¿Cuál es la característica de la parábola? La voy a dibujar con otro color, con tinta, de tal forma en que tú puedas observar esa línea curva, ¿sí? Ahí está, esa línea azul es la parábola. Ahora, el centro de esa circunferencia para la parábola se llama foco, es el foco. ¿Ok? Y el punto en donde, fíjate bien, viene decreciendo y en ese punto exactamente empieza a crecer, que sería a la mitad del radio, ¿ok? Tomando esta construcción, se le va a llamar vértice. Y ya tenemos tres elementos, lo que es el foco, el vértice y la directriz. Esos son tres elementos de la parábola. ¿En qué se caracteriza la parábola? Que cualquier punto, vamos a ponerle aquí un punto M, cualquier punto de la parábola va a ser la misma distancia del foco a ese punto que de ese punto a la directriz. ¿Sí? A esta intersección le voy a llamar A. Y lo vamos a escribir ya con la nomenclatura que sabemos. ¿Cuál es la característica de la parábola? Que la distancia del foco al punto siempre va a ser igual a la distancia de ese punto a la directriz. En la directriz tiene que formar una ortogonal. ¿Sí? Hagamos una prueba. Mira, fíjate bien, del foco a este punto es un radio. Y de este punto a la directriz, pues es paralela a ese radio. Entonces es un radio. Así es como se construye una parábola geométricamente y cumple con esa característica. ¿Ok? Ahora vamos a ubicar un punto cualquiera. Aquí lo voy a ubicar. Y ese punto cualquiera vamos a pensar primero
Vamos a ponerle P. Vamos a ponerle otro punto por Q. P para no confundirlo con el parámetro. Esa P se llama parámetro focal. ¿Ok? Bueno, ese punto Q va a tener coordenadas X, Y. La idea es que nosotros encontremos aquí, como hemos hecho en la circunferencia y en la elipse, un triángulo rectángulo de tal forma que encontremos la ecuación de la parábola, ¿sí? Así como lo hemos hecho antes. Pero aquí hay un problema. Si yo ubico los ejes o el origen en el foco, pues esto me va a quedar negativo y el punto también. Vamos a poner uno de los... esta figura es abierta y uno de sus parámetros es el vértice, que es el que dominaría la construcción, ¿verdad? Entonces vamos a poner que el vértice está en el origen, de tal forma que los ejes van a estar de esta forma. El eje X y el eje Y. Este sería el eje Y. Este eje que contiene al vértice y al foco y al vértice y bueno, llega hasta la directriz, se le llama eje focal. En este caso el eje focal coincide con el eje Y. Y vamos a dibujar el eje X justo para que el origen sea el vértice. Es decir, este es el eje Y y este es el eje X. ¿Ok? El vértice está en el origen. Ahora sí vamos a poder nosotros tener lo siguiente. Trazo del foco al punto, su distancia. Y vamos a dibujar entonces esto de aquí. Si nosotros vemos esto, ya encontramos el triángulo rectángulo. Si este punto Q tiene X, Y, eso quiere decir que esta es la coordenada X y esta es la coordenada Y. ¿Ok? Veamos y hagamos el análisis. Vamos a separar ese triángulo para que podamos ir observando qué es lo que sucede y podamos aplicar para encontrar la ecuación. Ese es el objetivo ahorita. Fíjate bien, del 0 a Y, esta distancia es Y, pero de aquí hasta acá es P, es decir, desde el vértice al foco es P, de tal forma, fíjate bien, aquí está P, y la distancia que tengo yo medida ahorita es Y. Lo que queremos es esta parte de aquí, que es el cateto de este triángulo. ¿Ok? Son segmentos totalmente verticales. Si nosotros vemos eso, AP menos Y es este cateto. ¿Ok? El cateto adyacente, pues es de 0 a X, por lo tanto, el cateto adyacente mide X. ¿Vale? ¿Cuánto mide la hipotenusa? ¿Cuánto mide esa distancia de F a Q? Pues por la definición que tenemos, que del foco a cualquier punto mide lo mismo que de ese punto a la directriz, vamos a emplearlo. Del foco al punto mide lo mismo que de este punto a la directriz. Es decir, esta distancia. Y mira, esta distancia de la directriz al vértice mide P. Entonces solamente le tengo que sumar la distancia Y. P más Y. Puedes pausar el video si es que se te complica la observación. Otra vez, lo repito, del foco al punto es la misma distancia que del punto a la directriz. De la directriz a la altura del eje X, donde está el vértice, es una distancia P. Y de ahí hacia arriba es una distancia Y, que es lo que vimos, ¿no?, anteriormente. Entonces, esa hipotenusa mide P más Y. Apliquemos Pitágoras. P más Y al cuadrado es igual a P menos Y al cuadrado más X al cuadrado.
La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Cada uno de estos es un binomio y vamos a desarrollarlo. P cuadrada más 2P por Y más Y cuadrada es igual a P cuadrada menos 2P por Y más Y cuadrada más X cuadrada. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a reducir esta expresión. ¿Sí? P cuadrada y P cuadrada, al momento en que yo paso una P del otro lado de la igualdad, esto pues ya no lo tengo. Ahora, 2P por Y este negativo cuando pasa de este lado se hace positivo y por lo tanto tengo 4P por Y. Y cuadrada y Y cuadrada de este lado se eliminan, se hace un 0 y entonces el único que me queda es X cuadrada. Entonces tenemos aquí, lo voy a ordenar, X cuadrada es igual a 4P por Y. Esta es la ecuación ordinaria siempre y cuando el vértice esté en el origen. ¿Ok? ¿Qué sucedería si nosotros dibujamos los ejes fuera del origen? Pues simplemente tendríamos lo siguiente. Voy a hacer un dibujo el cual represente esa situación. Aquí están los ejes. Aquí está la parábola. Aquí está el vértice que yo le daría coordenadas HK, igual que para la circunferencia y la elipse. Aquí estaría el foco. Esta distancia pasando por el foco, fíjate bien, de extremo a extremo de la circunferencia es 4P. Aquí es 4P. Lo voy a poner de esta manera. Y nosotros cuando apliquemos esta ecuación lo que tendríamos que hacer es restarle, ¿verdad? Restar x menos h al cuadrado va a ser igual a 4p por y menos k. ¿Por qué le resto? Pues porque estoy considerando que aquí estaba antes y ahora tengo esta diferencia, ¿sí? H menos x menos h, es decir, cualquier punto que yo ponga, por ejemplo, si repito el punto aquí y esto es x, entonces esto sería x, esto es h, y el cateto que tengo aquí en este pequeño triángulo, este pedacito, pues es x menos h, igual acá, ¿verdad? Si tengo esta parte de aquí, entonces esto es y, aquí lo pongo y lo que quiero es este pedacito, entonces k, y menos k, pues es este pedacito, ¿verdad? Entonces nosotros estamos observando que esta sería la ecuación ordinaria pero cuando tenemos vértice fuera del origen y que tiene coordenadas HK. Vamos a entender un poquito más los elementos de la parábola, ¿ok? Para eso vamos a dibujarla nuevamente, vamos a trazar una parábola. Permítanme hacerlo. Ahí está la parábola. Este es el vértice. Esta es su directriz. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Aquí estaría el foco. Este es la misma distancia que hay aquí. Esto es P. Esto también es P. Ok. Esos son los elementos de la parábola. Parámetro focal, vértice, foco, directriz. Y a esta distancia
que va de extremo a extremo, que recuerda que viene de una circunferencia que es el diámetro, esto es 4P, a ese 4P se le llama de dos formas. Se le puede llamar lado recto o ancho focal. Es lo que abre la parábola, ¿verdad? La ecuación, ¿qué va a hacer? Esos son los elementos de la parábola, ¿sí? El vértice, el foco, su parámetro focal, que está separado del vértice, es el punto medio entre la intersección del eje focal y el foco, de la directriz y el foco, es el punto medio. Si tú lo observas, el 4P es el ancho focal, es qué tanto abre o qué tanto cierra la parábola. ¿Ok? Veamos, la ecuación sería x menos h al cuadrado es igual a 4p y menos k. ¿Qué es lo que hace esa h? Esa h lo que hace es que el vértice se mueva de forma horizontal, se vaya de un lado hacia el otro, ¿sí? De izquierda a derecha se mueva, pero siempre en forma horizontal. ¿Qué hace esa k? La k hace que el vértice se suba o se baje, ¿ok? Y así podemos ubicar ese punto mediante esta ecuación en donde está ubicado el vértice. ¿Y qué hace ese 4P? Pues ese 4P, voy a dibujar aquí la parábola. Ahí está. Lo que va a hacer el 4P es que o la hace más cerrada o la hace más abierta, ¿sí? Ese 4P, si es mayor, si este número que está aquí es mayor, entonces va a abrir la parábola más. Si esto es menor, entonces va a cerrar. Ok, veamos un ejemplo. X menos 3 al cuadrado es igual a 6 por y menos 1. ¿En dónde estaría el vértice leyendo la ecuación? El vértice está en las coordenadas 3,1. Fíjate bien cómo cambia el signo. Si aquí tuvieran más, aquí sería menos. Entonces, ese es el punto donde está el vértice. Y 4P mide 6. De tal forma que P es igual a 6 cuartos, igual a 3 medios. Es decir, si nosotros trazamos, todo está en el primer cuadrante. Vamos a dibujar el primer cuadrante. Ahí está. Aquí está. Ahí está. Si nosotros dibujamos el primer cuadrante, ubicamos 1, 2, 3, 1. Y ahí estaría el vértice. ¿Qué quiere decir? Esa P, que una unidad y media, aquí estaría el foco, aquí está el vértice, y una unidad y media hacia abajo estaría la directriz, que en este caso la voy a dibujar con lápiz, paralela al eje X. Es una recta totalmente horizontal. Ahora, ¿cómo voy a interpretar ese 6? Ese lado recto. Como es simétrica también la parábola, entonces voy a avanzar la mitad hacia la derecha y la mitad hacia la izquierda. De tal forma que ya tengo 3 puntos para poder trazar esa parábola. ¿Ok? Así es como tenemos el trazo de la parábola conociendo su ecuación. X, Y. Bueno, vamos a trabajar con la ecuación ordinaria. Vamos a pasar a la general en un video posterior. Espero que esto de este tema de parábola, pues lo tengas presente. Cómo es que se construyó, cuál es su característica a partir del foco, las distancias, cómo se genera su ecuación y cuáles son sus elementos y cómo interpretar la ecuación ordinaria. Bueno, espero que te sirva. Nos vemos.